Implantación de protecciones colectivas en obra. Protecciones colectivas en obra. Definición y características. La protección colectiva es aquella técnica que comprende elementos, dispositivos o sistemas destinada a proteger simultáneamente a un conjunto de trabajadores de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. La adopción de medidas de protección colectiva será la principal opción, y solamente en caso de que no garanticen la seguridad y salud de los trabajadores se acudirá al uso adicional de medidas de protección individual. Los riesgos que deberán protegerse, así como las medidas a adoptar, deberán estar contemplados en el Plan de Seguridad y Salud o en la evaluación de riesgos de la obra. A la hora de seleccionar las protecciones colectivas se tendrán en cuenta aspectos como tareas a desarrollar, características específicas del lugar de trabajo, concurrencia de las tareas que se ejecutan al mismo tiempo, características de los trabajadores afectados, así como número o formación, características necesarias de la protección, su robustez o fiabilidad. Las protecciones seleccionadas deberán tener una serie de características, como serán acordes a los riesgos. Tendrán en cuenta las necesidades de acceso y permanencia de los trabajadores. Se colocarán lo más próximas posibles a la fuente del riesgo y o alejarán de ella a los trabajadores. Serán permanentes, robustas, fiables, resistentes y retirables solo con los medios y personal adecuado. Se promoverá el uso de protecciones múltiples y de sistemas que se complementen o solapen y nunca interfieran entre sí. Tipos. Existen diferentes tipos de protecciones de carácter colectivo en la construcción de edificios, dentro de las cuales podemos destacar las siguientes. Redes de seguridad. Sirven para evitar y, cuando esto no sea posible, disminuir el efecto de la caída de las personas a distinto nivel. Actualmente, la normativa divide estos sistemas en Sistema V, constituido por la red y un soporte tipo horca, pescante. Sistema S, red de seguridad para colocación en horizontal o en planos inclinados. Sistema T, compuesto por un conjunto de redes solapadas entre sí y apoyadas sobre ménsulas. Sistema U, red de seguridad para protección lateral. Aparte de los grupos citados, actualmente se está utilizando cada vez más un nuevo sistema de colocación de red horizontal bajo forjado que aún no cuenta con normativa propia. Barandillas. Su función es proteger contra caídas de altura y a su vez servir de quitamiedos. Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y estarán equipadas con protección intermedia y rodapié. Marquesinas. Son elementos destinados a proteger zonas de paso o permanencia frente a riesgos como caída de materiales. Se deben emplear materiales de resistencia adecuada a los posibles impactos. El montaje será estable y resistente y su longitud y su anchura deben ser suficientes para asegurar la protección adecuada. Andamios. Es posible disponer andamios en sus diversos tipos, no solo como equipos de trabajo, sino como protecciones colectivas destinadas a impedir la caída en altura de los trabajadores, por ejemplo, como protección perimetral de trabajos en cubiertas. El andamio deberá ser montado correctamente por personal con la formación adecuada y contar con sus propios elementos de protección colectiva, adecuados tanto a las posibles tareas a realizar en él como a su función de protección colectiva.
Cubrición de huecos. La cubrición de huecos consiste en cubrir con materiales resistentes y rígidos los huecos y aberturas interiores que se van originando en una obra. Los elementos con los que se cubra el hueco deberán estar unidos entre sí de forma que constituyan un elemento fijo y de resistencia adecuada, constando de topes en sus ángulos para evitar su deslizamiento. Protección de elementos peligrosos. Se engloban en esta categoría todas las medidas destinadas a proteger a los trabajadores de un elemento concreto que genera un riesgo. Pueden citarse sistemas de balizamiento para señalar una zona peligrosa e impedir el acceso a la misma, por ejemplo, entornos de máquinas, delimitación de zonas de paso o proximidad de taludes. Protección de elementos punzantes o cortantes, por ejemplo, protecciones de las esperas de forjados. Orden y limpieza. El orden y la limpieza se incluyen entre las medidas de protección por su importancia a la hora de evitar generar nuevos riesgos y asegurar que las medidas existentes puedan cumplir con su función de protección. Otras medidas. Otras medidas de protección colectiva que afecten a elementos o instalaciones concretas son: protección eléctrica, por ejemplo, cuadros adecuados, diferenciales o aislamientos. Ventilación, tanto forzada como natural. Protección de máquinas y vehículos, mediante resguardos, señales ópticas o sonoras.